Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video quiero mostrarles uno a uno cómo jugar los juegos más importantes de Rollercoin, que son en realidad 6. Son 6 los más importantes que nos van a dar la mayor cantidad de puntos posibles en el menor tiempo posible, de tal manera de que seamos eficientes con nuestro tiempo y también que podamos emplearlo de la mejor manera en esta plataforma. Les voy a mostrar qué se debe hacer y qué no se debe hacer y todo lo que me ha estado funcionando a mí y también obviamente los errores para que no los cometan ustedes. Los juegos más importantes en orden de prioridad son 1. Cryptonoid, 2. Dr. Hamster, 3. Token Blaster, 4. Token Surfer, 5. Crypto Hamster y número 6. Flappy Rocket. Primero vamos a jugarlos en niveles no muy altos para que vean cómo se juega y luego vamos a jugarlos en nivel 10, que es donde el juego se pone más complicado, a excepción del juego número 5, que es Crypto Hamster, que realmente se pone bastante complicado ya llegando a nivel 5. Y si les gusta el contenido de este video, déjenle un like para saber que esta información es valiosa y poder seguir grabando contenido como este en el futuro. Así que sin más que decir, vamos de una vez con los juegos y el primer juego que vamos a jugar es el Token Blaster. Este es un juego que se pone bastante complicado en nivel 5 y nivel 6 porque esa especie de mosquitas que ven en las dos filas de atrás requieren 3 golpes para que mueran y las de adelante necesitan 2 golpes, por lo tanto a veces falta tiempo para poder matarlas. 40 segundos no siempre es suficiente, pero el truco aquí está en coger los ataques especiales que sueltan los aliens y así podemos multiplicar la cantidad de disparos que lanzamos. Y si me estoy quedando sin tiempo, un truquito que tengo es este. Si tengo suficientes vidas, lo que hago es sacrificar una de ellas para eliminar a una de esas mosquitas, que con eso me ahorro 3 disparos y a la vez un par de segundos que pueden ser la diferencia entre ganar y perder este juego en este nivel que es bastante complicado. Sin embargo, una vez que llegamos a nivel 7, ya este juego se pone un poco más fácil y se los voy a mostrar más adelante. El siguiente juego que vamos a jugar es Cryptonoid. Este es el juego en nivel 7 y la verdad no es muy complicado. Lo que tenemos que tratar de hacer acá es que la bolita entre por alguno de los costados para que trate de golpear y desaparecer los cuadros lo más rápido posible. La primera fila de los cuadritos verdes es la más sencilla, solamente requiere un golpe. Las celestes necesitan 2 golpes y las rojas necesitan 3 golpes. También debemos aprovechar los bonuses como esta bolita dorada, que lo que hace es atravesar todos los cuadros independientemente del color que tenga. No importa si necesita 1, 2 o 3 golpes, igual la va a atravesar y no deberían tener problema en pasar ese nivel. El siguiente juego que les voy a mostrar es Token Hamster en nivel 6. Este juego tampoco es muy difícil de ganar. Solo requiere que pongamos 4 bloques del mismo color en fila, no importa si es diagonal o vertical. En este caso tuve la suerte de que me salgan 2 anaranjados en la misma fila horizontal, por lo tanto acá voy a poder encadenar 5 anaranjados en la misma fila. De esa manera matamos 2 pájaros de un tiro y terminamos el juego en menor tiempo. Otra cosa que quiero que se den cuenta que es muy interesante, ya que tenemos unos segundos extra, es que cuando acabe este juego yo no voy a esperar a que la computadora cargue, simplemente voy a darle a casa, a juegos y automáticamente va a cargar el próximo juego. No es necesario esperar, esto les consume aproximadamente 3 a 4 segundos por juego y a la larga les termina costando varios minutos todos los días. El siguiente juego que vamos a ver es Token Surfer y este de aquí también es bastante sencillo, en realidad es bastante lento los primeros 7-8 niveles, recién en el nivel 9 y el nivel 10 se pone un poco más complicado y ya se los voy a mostrar más adelante jugándolo en nivel 10. Ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es saltar, esperar o evitar que no nos caigamos y tratar de conseguir las monedas necesarias para pasar el nivel, saltando los obstáculos y también las palomitas o patitos que salen de vez en cuando. Aquí honestamente no se requiere demasiada técnica, simplemente saltando y pasando los obstáculos y cogiendo las moneditas van a poder pasar el juego sin ningún problema. Lo difícil realmente se pone en el nivel 10 y ya les voy a mostrar más adelante. Y finalmente el último juego que vamos a ver en esta primera ronda va a ser Flappy Rocket, que es el juego que paga menos realmente. De nivel 1 a nivel 6 o 7 es bastante lento y muy sencillo. Lo único malo es que paga poco. Paga mucho menos que los demás, pero es un juego sencillo y aún así paga más que los otros 4 juegos que no estoy incluyendo en esta lista. Así que este es un juego sin mucha técnica nuevamente, es bastante sencillo. Nuevamente aquí pueden ver que no espero a que la computadora cargue, simplemente le doy al botón de casa y el tiempo de espera empieza a correr sin problemas. Y el último juego que les quiero mostrar antes de ir al nivel 10 va a ser el Token Blaster una vez más, porque ya vamos a pasar a nivel 7 y acá el juego se pone mucho más sencillo, ya no es tan complicado. Lo único que tienen que hacer aquí es matar o ganarle al boss, que es el que está en el medio.
Esto es mucho más sencillo, solamente les recomiendo que se queden en el centro y esquiven las bolas de fuego que les manda de vez en cuando. Es bastante sencillo, este juego ya no tiene problema y ya aquí nos están pagando más de 1200 gigahashes por cada juego. Y hablando de gigahashes, quieren ver una lista detallada de todos los puntajes que reciben por juego, les voy a dejar un enlace aquí en la parte de arriba para que puedan ver el video que grabé con todos los puntajes con la versión más actualizada que hay de Rollercoin hasta el día de hoy. Y ahora sí, el último juego que vamos a ver antes de ir al nivel 10 de todos los demás juegos es este de acá, que es el Crypto Hamster. Y en este de acá realmente es sencillo de pasar del nivel 1 al nivel 3. Lo único que tenemos que hacer es tratar de seguir subiendo sin chocarnos con alguno de los aliens que están en el camino. También recuerden que su personaje puede saltar paredes, o sea, podemos pegarnos al lado derecho y aparecer en el lado izquierdo de la pantalla. También pueden disparar hacia arriba si presionan un clic en la pantalla. Nuevamente, este juego es bastante sencillo en los primeros 3 niveles hasta el nivel 4, ya después del 5 se pone más complicado. Ahora sí, ya estamos en el nivel 10 de todos los juegos que valen la pena, los más importantes, y vamos a empezar por jugar el Token Surfer. Aquí ya se pone un poquito más complicado, de entrada les mandan un patito y hay varios patitos en todos lados. Acá sí tienen que saltar y aprovechar bastante sus dobles saltos, porque de lo contrario van a perder las vidas bastante rápido. Les recomiendo que traten de no saltar doble a menos de que de verdad lo necesiten, porque probablemente van a necesitar ese salto doble más adelante cuando tengan mejor visualización y puedan ver si es que alguno de los patitos aparece en el camino, o a veces aparece un tacho de basura que es bastante alto, que muchas veces también requiere que salten 2 veces. Así que es bastante importante que tengan eso en mente, pero una vez que lo tengan listo pueden pasar el nivel sin problema. Ese juego es el número 4 en términos de importancia y les paga 1050 puntos en nivel 10. El siguiente juego que les quiero mostrar en nivel 10 es este de acá, nuevamente el Token Blaster, que como ven se parece mucho al nivel 7. La única diferencia son en los aliens que están al costado del jefe o del boss, que en este caso si quisieran matarlos va a requerir 4 golpes, así que de preferencia les recomendaría que se queden en el medio y sigan usando la misma táctica anterior, evitando que el boss los golpee y manteniéndose fuera del alcance de los aliens que está al costado del jefe. Si logran hacer eso pueden pasar el nivel bastante rápido y sin problemas. El siguiente juego nivel 10 que vamos a ver es el Flappy Bird, que este sí ya se pone bastante complicado, por lo menos para mí. Se me hace difícil ganarlo la primera vez, probablemente en este de acá, si no me equivoco, morí. Y van a ver que la idea de este juego es tratar de mantenerse en medio. Sin embargo, a veces los obstáculos están un poco altos o un poco bajos y hace que terminemos chocándonos. La idea es tratar de mantenerse al centro y tener una reacción, unos reflejos bastante rápidos para poder evitar los obstáculos. Pero a pesar de eso, el juego es bastante rápido, así que aún así fallasen una vez, probablemente no les va a tardar más de 40 o 45 segundos, aún si es que mueren una vez como lo hice yo en esta ocasión. Este juego paga 840 gigahashes por juego una vez que llegan al nivel 10, y esta vez voy a dejar que corra la computadora para mostrarles cuántos juegos llevaba jugados para haber llegado a nivel 10 en los 5 juegos más importantes y estar en el nivel 5 de Crypto Hamster, y tenía 224 juegos jugados y 214 ganados. Los tiempos ganados son todos aquellos juegos que terminé antes del tiempo que nos da Rollercoin, sea 40 o 60 segundos, mientras que los juegos jugados son todos aquellos, incluyendo ganados y no ganados, en los que acepté tomar el puntaje. Hay ocasiones en las que uno puede no ganar el juego, pero si logras un puntaje alto, puedes aceptar el puntaje y sumarlo a tu poder de minado. El siguiente juego que les voy a mostrar en nivel 10 es Cryptonoid. Al igual que en nivel 7, no es muy complicado, simplemente que aquí nuestra barra es un poquito más pequeña y tenemos que tener más cuidado en no perder la pelotita y recordar que la mayoría de los bloques van a requerir 3 golpes para que desaparezcan totalmente. A este nivel es muy importante coger los bonus que caen cuando golpeamos a los cuadritos, de tal manera que podamos conseguir quizá la pelotita dorada que nos va a permitir poder atravesar los bloques sin ningún problema, como acaban de ver que pasó en este momento. Lo que yo sí les recomendaría sería que eviten el premio que hace que la pelotita se quede pegada a la barra, porque estando en el nivel 10 el tiempo es bastante importante y mantener la pelotita pegada a la barra realmente les va a hacer perder tiempo, a menos de que estén quizás en el último como ahora. De repente sería más fácil para poder manipular la pelotita y llegar a
golpear ese último bloque que nos permita ganar. Este juego en nivel 10 nos genera 1952 gigahashes de poder y no deben tener problema en ganarlo si es que siguen esa estrategia. El siguiente juego va a ser Dr. Hamster. En nivel 10 nos ponen un poquito más difícil el juego, poniendo los obstáculos un poco más altos, pero el objetivo sigue siendo el mismo y tenemos que conectar 4 bloques del mismo color para poder ganar. A la mano derecha podemos ver que me faltan 2, uno anaranjado y uno turquesa. Y ahora voy a tratar de desaparecer el turquesa que está en la parte inferior con una línea vertical. Y ahora voy formando también un colchón debajo del último que me falta para poder conectar 4 a la vez. Aquí estoy formando un colchón debajo del bloque que me falta para que se me haga más sencillo unir los 4 en fila sin tener que irme tan arriba. Porque si llego a tocar el techo del juego, entonces automáticamente quedo descalificado. Y el último juego que les voy a mostrar es Crypto Hamster en nivel 5. Este juego ya a este nivel se pone bastante complicado. En este juego tuve la suerte de poder avanzar bastante. Acá en este nivel ya aparecen bastantes aliens, pero tienen que recordar que pueden siempre saltar encima de la cabeza de uno de ellos para poder matarlos. También pueden acercarse y pisar la misma piedra en la que están los aliens. Con tal de que no se acerquen mucho, no va a haber problema y no van a perder, como pueden ver aquí que lo hice. Recuerden también que pueden saltar de derecha a izquierda para evitar. Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, voy a saltar a la derecha. Y ahí cometí el error de saltar y chocarme con uno de los aliens que automáticamente me mató. Pero saqué 822 puntos y eso no está nada mal para el nivel 5, así que los tomé y los agregué a mi poder dominado. Y así es como consigo la mayoría de mis puntos jugando en la menor cantidad de tiempo. Sigo un orden, trato de seguir un orden que es el mismo orden que les mencioné de los juegos al inicio. No es una estrategia completamente perfecta, obviamente, porque no puedo pasar el Crypto Hamster, pero de todas maneras creo que es bastante buena. Lo que sí me interesa saber es si alguno de ustedes puede llegar a más de nivel 7 en Crypto Hamster, porque he visto que mucha gente no puede. Hay gente que dice que es imposible. Antes tenía muchos problemas para pasar el Token Blaster y honestamente si no hubiera sido por ustedes, la gente que ve y comenta y me dice cómo pasar el juego, o me dijo cómo pasar el juego o cuál era la técnica para poder pasarla, no hubiera podido probablemente hacerlo, porque en la primera tabla que puse en el video con todos los puntajes no había completado ese juego, el Token Blaster, justamente porque no había podido pasar al nivel 7. Ya con la colaboración y con el apoyo de algunos de ustedes he podido completar esa tabla y hoy en día la tabla se ve mejor, así que también la voy a compartir aquí para que puedan verla. Y también tienen el video que subí al canal con la información más actualizada de los puntajes que consiguen en todos los niveles de juego, que también se los voy a dejar en la descripción de abajo para que puedan revisarla cuando quieran. Y ya pronto también vamos a tener la segunda temporada y Rollercoin también anunció que van a aumentar las recompensas, así que supongo que todos vamos a estar pendientes a ver cuáles son las nuevas recompensas por cada bloque minado. Y también es muy probable que agreguen una cuarta moneda para poder minar. Hace más o menos ya un mes atrás hicieron una encuesta en la que preguntaron cuál quisiéramos que sea la moneda que va a ser agregada al juego, así que es muy probable que en la próxima semana, junto con la actualización y las nuevas recompensas por bloque, también agreguen la nueva moneda. Así que hay que estar pendientes y atentos para ver qué es lo que nos espera en esta segunda temporada, que debe empezar en un par de días ya. Y mientras tanto, si son nuevos, espero que estén minando la mayor cantidad de Roller Token posible, porque cuando salga la segunda temporada probablemente va a haber alguna buena promoción y van a obviamente necesitar Roller Token para poder comprar buenos mineros. Y si ya son más antiguos, bueno, espero que estén minando la moneda que quieren, que más les gusta. Y recuerden que por una semana tenemos doble Roller Token, así que si es que alguien ya lo está minando, bueno, aprovechen ese boost extra para poder conseguir la mayor cantidad de Roller Token y poder conseguir un buen minero pronto. Y sin más que decir, muchachos, espero que este video haya sido de su agrado, espero que el video haya sido útil para que puedan mejorar su estrategia y nos vemos en un video nuevo próximamente. Cuídense, chao chao.